Mire, esto que ocurrió el viernes, el asalto de la Embajada de México en Ecuador, esto sí es una cosa que complica y que es un precedente Muy feo. muy feo. El asunto hoy se debe conocer en la Corte Internacional de Justicia. Mañana se va a reunir la Organización de Estados Americanos para conocer del tema. México ha cerrado la Embajada de Ecuador. En México se ha producido la ruptura de relaciones de inmediato, como tiene que ocurrir frente a esto. Es el asalto a la Embajada de México en Ecuador para apresar a Jorge Glass, que fue vicepresidente del Ecuador en el gobierno del presidente Rafael Correa. Está acusado de malversación de fondos. Había pedido asilo a México. México lo había acogido en su embajada en Quito, pero la justicia o la policía ecuatoriana entró con un carro de asalto, penetró a la sede de la embajada y ha hecho preso a Jorge Glass, que permanece en prisión en su país. Esto es sumamente grave al tenor de lo que establece la Convención de Viena, al tenor de lo que establece el derecho internacional, y hay pronunciamientos de muchos países, entre ellos República Dominicana, condenando ese tipo de actuación. Parecería que el presidente ecuatoriano no sabe, no se ha leído ni siquiera un manual de lo que significa esto, de lo sagrado que es ese espacio físico que representa a México, que representa a cada país que tiene una sede diplomática en Ecuador. Vamos a ver qué cosa ocurre, pero el asunto está bastante grave. Hay declaraciones de Antonio Guterres, que es el secretario de Naciones Unidas, reprochando lo que ha ocurrido y llamando a un entendimiento pacífico, pero ese tipo de cuestión no puede ser tolerado en el mundo. Bueno, sí, es un precedente nefasto. No han encontrado apoyo de nadie, muy por el contrario. Todo el que se ha referido al tema lo que ha hecho es condenar esta acción del gobierno del presidente Noboa en Ecuador, porque no hay forma humana de condonar esto en ningún escenario, independientemente de la naturaleza del asilo, que habría que ver hasta qué punto se trata de un asilo real. Este hombre tiene una serie de condenas, unas persecuciones que no son de este gobierno ni siquiera, que parten desde antes. Un poco México le estaba dando un golpe político a Noboa con esta situación de asilo. Venían con unas discusiones, unas diferencias políticas, ya la embajada, ya Noboa había declarado persona no grata a la embajadora de México en Ecuador y le había ordenado salir del país. Y la respuesta de México fue entonces aceptar el asilo y recoger a este hombre que no tenía necesidad de asilo porque estaba en habeas corpus, no estaba preso, estaba siguiendo sus procesos en libertad. Él no había sido todavía confinado a prisión, ya sí está en prisión de alta seguridad, pero independientemente de todas esas circunstancias, no podía hacer lo que hizo y no necesitaba tampoco hacer lo que hizo. Esa es la otra parte que yo de verdad no entiendo. ¿Qué necesidad había? Porque si usted tiene el interés de apresarlo, lo puede hacer incluso cuando intenta salir de la embajada. De hecho, ¿qué tiempo tuvo Julian Assange en la embajada de Ecuador, precisamente, en Londres? 7 años. Hasta que ese día ahí ya los busca sacarlo. O sea, podían quedarse con ese hombre el tiempo que lo dejaran. Pero Noboa tomó una decisión políticamente que va a tener un costo. De hecho, lo que sigue en la situación ecuatoriana, lo que han notado y ya reportan desde Ecuador, es una evolución en la posición de la oposición. Noboa navegaba sin oposición, desarticulada, una sociedad reclamando que el político le den respuesta a sus problemas más acuciantes, básicamente la seguridad ciudadana. Noboa caminando en esa dirección con el apoyo de la gente y la oposición replegada para no ser obstáculo. Lo que ha pasado del viernes para acá es que se ha conformado un bloque opositor donde todos los partidos que no son del gobierno están entonces decididos a actuar conjuntamente y hacerle frente a Noboa, y ahí puede entonces ya la situación política interna deteriorarse, porque externamente el daño es el precedente nefasto y las críticas a Ecuador y la ruptura con México. Pero eso no va a pasar de ahí. O sea, desde el punto de vista de consecuencia,
México va hoy para la Corte Interamericana, para la Corte Internacional. Vendrá una condena a Ecuador, una sanción, una amonestación, pero nadie ahí no va a pasar, porque no es tampoco el ánimo que hay en el mundo ni las cosas que está en capacidad esta comunidad internacional hoy de hacer. Pero lo dañino es el precedente y el hecho de que en Ecuador, que no es un país que, digamos, vive las situaciones políticas más estables de la región, sino que por el contrario, es un país que ha tenido sus dificultades de estabilidad política, pudiera volver a surgir un periodo de inestabilidad que agrave la situación social que vive lamentablemente ese país. Daniel Noboa fue elegido para completar un periodo, o sea, su periodo será por año y medio, está en la presidencia desde noviembre del año pasado, o sea que su periodo es muy breve. Sin duda que ha hecho en el derecho internacional hay normas desde los países en guerra de no atacar, por ejemplo, a hospitales pediátricos, aunque eso lo violó Rusia hace unos meses cuando atacó hospitales para niños en Ucrania. Entonces, el derecho internacional, la comunidad internacional, el liderazgo internacional está bastante afectado, o sea, a partir de los conflictos, aunque este lo ha generado Daniel Noboa, o sea, esta crisis diplomática generada por Daniel Noboa en Quito, es una situación sin precedentes, o sea, llegar a ese nivel de trepar por las verjas para sacar al personal con tanquetas de guerra e ingresar a ese territorio que aunque no pertenece a México, se considera como tal. Entonces, además de la Convención de Viena, el presidente violó la Convención de Asilo que firmó Quito en 1954 en Venezuela, en Caracas. Además de eso, y uno de los artículos de este convenio establece que el país asilante es quien decide qué tipo de asilo es que se le otorga a la persona. A propósito, el propio presidente dice que Jorge Glass es un delincuente que estuvo 5 años en prisión. Entonces, desde el exterior, Correa atizó a la oposición bastante. Recuerda, Oscar, que en el proceso de elecciones terminaron, Luisa quedó en una muy buena posición, o sea, la representante del correísmo, que quedó en segundo lugar, o sea, no le fue tan mal. O sea, que hay que ver qué pasará en el tiempo que le falta a Daniel Noboa cuando se presente nueva vez a la elección presidencial. A Daniel Noboa quizás haya que recordarle que cuando Estados Unidos quería a Noriega, que se asiló, creo que fue en la Embajada del Vaticano, de Estados Unidos no entró, hay que esperar que salga, hay que esperar que se agote el procedimiento. Usted no puede irrumpir de manera abrupta. No, eso es sagrado. En una sede diplomática. Sí. Eso no se puede. Unos autoparlantes, se le bulla. Pero no entraron. Que salió el nuncio, él mismo, en pijama, se lo sacó y lo entregó. Esa es una muestra, no entraron. No entraron, güey. Porque es una torpeza este muchacho. Sí. Una vaina, eso lo hace una gente que no Novato. Un novato que no sabe lo que lee. Él no sabe lo que un presidente y lo que un Estado. Así.